Esta historia me llegó por Facebook, por parte de Johnny Under, que me cuenta lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Te mando una historia que nos sucedió cuando vivíamos allá en Nezahualcóyotl. Resulta que por ahí de los años 90, no recuerdo muy bien, pero creo que fue entre 1992 y 1993. Yo era bastante pequeño, pero vivíamos en la colonia Porvenir, cerca de Maravillas, en un edificio con varios departamentos. En la entrada del edificio había 3 departamentos y una escalera que nos llevaba al primer y segundo piso. Siempre estaba muy oscuro y cerca de la escalera había una bomba de agua que teníamos que prender cada que se terminaba el agua. Nosotros vivíamos en el departamento del lado izquierdo, donde terminaba la escalera. Por lo tanto, podíamos ver quién subía y bajaba. Una ocasión, mis papás invitaron a unos tíos a tomarse unos tragos, y ya era bastante noche, y recuerdo que los trastes estaban sucios, y mi mamá tenía que servir las bebidas. No había agua, así que tuvo que bajar a prender la bomba, pero el piso de abajo estaba en total oscuridad, pues los vecinos de esos departamentos no estaban en ese momento. Me cuenta mi mamá que bajó y vio mucha oscuridad, y en eso sintió como un escalofrío recorrió su cuerpo, y pues, en total oscuridad, se imaginó 1000 cosas, pero se armó de valor, bajó y prendió la bomba. En eso sintió que alguien le tocó el hombro. Todavía sintió un pequeño jalón, y mi mamá, como es muy mal hablada, pues dijo una grosería en voz alta, pensando que tal vez era mi papá o alguno de mis tíos jugándole una broma, pero no había nadie. Mi mamá, pues sintió el cuerpo helado, subió corriendo hasta el departamento y le comentó a mi papá y a mis tíos, y todos bajaron apresuradamente, ya que era muy extraño porque éramos los únicos en la casa. Bajaron, pero no había nadie. Desde entonces, mi mamá prendía la bomba en las mañanas y a nosotros no nos dejaba salir después de las 6 de la tarde, pues varios vecinos decían que escuchaba cosas en el patio. Aún así, nunca descubrimos de dónde provenía aquel contacto paranormal que vivimos en aquella casa. Espero que no vuelva a suceder algo parecido en mi vida, ya que no sabría qué hacer en un caso como ese. Espero que te haya gustado esta historia. Saludos. Es hora de ponerte cómodo. Tal vez vayas en camino al trabajo y estés de regreso a tu hogar. Tal vez te encuentras en tus labores, estés donde estés. Permíteme acompañarte unos minutos y contarte unas historias que te dejarán pensando. Tal vez puedas comentar qué historia te gustó más o qué suceso paranormal te ha ocurrido. Las historias que escucharemos a continuación pueden suceder en cualquier momento de nuestra vida, que, en el momento menos imaginado, algún suceso paranormal puede dar un giro drástico a nuestro día a día. Bienvenidos. Si tienes alguna historia paranormal, puedes hacérmela llegar mediante el correo que se encuentra abajo en la descripción, y así podrás escucharla por este medio y formar parte de esta familia. La casa de mi abuelo tiene algo. Historia narrada por el usuario de Reddit NanoGALB16. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche.
Recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo levantarme y ver a uno de mis primos yendo al centro del cuarto, y los otros 3 se estaban levantando cuando el sonido de arrastre pasó a ser el de unos pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa, y luego oímos cómo se abría y se azotaba de golpe. En el caso de mis primas, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y el monito de la computadora empezó a tener efectos como cuando le pones un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió ver que todo estuviera bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo frente a la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente. Salieron corriendo asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente, y eso que es un mueble muy pesado como para que mis primas pudieran moverlo. Un día, casualmente me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa, encontraron huesos de un adulto chaparro, con partes del tórax como cortados. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone fue la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizá fue un cholulteca que murió durante ese episodio y que no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno, porque es bien sabido que las autoridades tienen cierta conducta extraña cuando se trata de estos temas. Cabe destacar que he dejado de visitar a mi abuelo precisamente por este tipo de eventos, ya que no soy muy atraído por este tipo de corrientes. Espero que te haya gustado esta historia. Te puedo asegurar que es uno de los hechos más escalofriantes que he vivido. Adiós. Hace ya algunos años en la universidad, mis vecinos eran 3 pelados de mi misma edad y la verdad, nos volvimos muy buenos amigos. Un día, la hermana de uno de ellos decidió jugar a la tabla Ouija con sus amigas e invocaron a un niño que llamaremos Andrés. El niño les contó su historia y cuando le dijeron que por qué estaba ahí, él les dijo que iba subiendo al cielo, pero como ellas lo llamaron, le pareció más chévere devolverse y quedarse con ellas. Intentaron durante mucho tiempo decirle a Andrés que siguiera su camino, pero el niño les decía que no. Al principio, uno escuchaba muchas historias de las 3 personas relacionadas con Andrés, pero nunca nadie afuera había visto o escuchado algo. Entonces, la verdad, no les creíamos mucho. Siempre que llegábamos de visita, le pedían de favor a Andrés que no nos fuera a asustar y que cuando nosotros nos fuéramos, ellos jugarían con él. Era como un ritual, ya que lo repetían cada vez que llegaba alguien al apartamento. Un día estábamos ellos 3 y yo en la sala, hablando como a las 4 o 5 de la tarde, cuando de repente, por el corredor, viene girando una pelota
muy despacio. Llegó casi hasta los pies de uno de ellos. Yo lo vi, pero decidí hacerme loco y hacer de cuenta que lo que acababa de ver no había pasado o era obra del viento. Mi amigo recogió la pelota y sonrió. La devolvió por el pasillo de una manera muy sutil. A los 15 o 20 minutos, la pelota volvió rodando a sus pies desde el pasillo. Yo, la verdad, había estado muy atento a ese final del pasillo porque quería confirmar qué era lo que había pasado inicialmente. Así que sí, efectivamente, le habían tirado la pelota por segunda vez. Mi amigo tomó la pelota y yo le pedí de favor que no la volviera a lanzar. Un domingo cerca de las 9 o 10 de la noche, empecé a escuchar que se quebraban muchas cosas de vidrio en el departamento de mis amigos. Sonaba como si estuvieran lanzando platos, vasos y todo lo que estuviera en la cocina. Incluso los porteros, pensando que era una pelea o algo así, también salieron el resto de vecinos del piso. Llamé a mis amigos y me dijeron que justo ese día habían salido los tres a un paseo a una finca y estaban próximos a llegar. Cuando llegaron, les contamos lo que había pasado con los porteros y ellos corrieron a abrir el departamento, cuando, para sorpresa de todos, el departamento estaba impecable, a excepción de un sofá que estaba atravesado, pero nada de vidrios. Ellos intentaron durante mucho tiempo liberar a Andrés, pero no fue posible. Tuvieron que cambiarse de departamento y no volvimos a saber nada de aquel niño juguetón que los acompañó durante casi toda la carrera. La siguiente historia es contada por Traditional Market 85 en Reddit. Algo estaba devorando nuestras gallinas y no era un animal normal. Me llamo Andrés Ríos, tengo 34 años y crecí en un pueblo pequeño llamado El Carmen, en Nuevo León. Toda mi vida he vivido aquí, en la misma casa en donde me criaron mis padres, en las afueras del pueblo, cerca del monte. Tengo un hermano menor, Joaquín, que vive al otro lado del patio, en una pequeña casa que construyó cuando se casó. Nuestras casas están juntas y compartimos el mismo corral, donde tenemos gallinas, algunos guajolotes y un par de perros. Nunca nos ha pasado algo grave en la propiedad, más allá que de vez en cuando se meten mapaches o tejones a robarse los huevos. Pero lo que pasó esa noche fue algo completamente distinto, algo que ninguno de los dos ha podido olvidar. Todo comenzó el 14 de octubre de 2022. Era una noche tranquila, ni muy fría ni calurosa. Me acuerdo bien porque esa semana había llovido mucho y el terreno estaba blando. Esa noche me desperté alrededor de la 1 de la madrugada por el ladrido insistente de Tyson, uno de nuestros perros. No era un ladrido normal. No estaba gruñendo como cuando se ve a una ardilla o a un gato, sino que estaba gimiendo mientras ladraba, como con miedo. Me levanté molesto, pensando que tal vez algún animal se había metido otra vez. Me asomé por la ventana y noté que no solo Tyson estaba inquieto, también el otro perro, Canelo, estaba escondido debajo del carro, temblando. Eso me extrañó. Me puse los pantalones y salí con una lámpara, y apenas abrí la puerta, sentí un olor raro en el aire, como a sangre, pero más fuerte, más podrido. Caminé hacia el corral alumbrando con la lámpara, y entonces escuché un ruido, seco,
como un golpe contra la reja de malla. Fue ahí cuando vi a Joaquín, que venía corriendo, también con una lámpara, todo alterado. Me gritó que algo se estaba comiendo las gallinas, y alcanzó a ver a una figura agachada dentro del gallinero. Nos acercamos rápido, pero con cuidado, porque algo no estaba bien. El olor era más fuerte ahí. Apunté la lámpara hacia la parte trasera del gallinero, y ahí lo vimos. Era una criatura agachada, como si estuviera sobre sus rodillas, con la espalda encorvada y la cabeza completamente metida dentro del cuerpo de una gallina, desgarrándola con los dientes. Lo juro por mi madre, no estaba matando para robarse a la gallina, estaba comiéndola ahí mismo, con desesperación. Lo más raro era la forma de su cuerpo, parecía humanoide, pero demasiado delgado, con la piel oscura y estirada como cuero seco, sin ropa, sin pelo y con los brazos larguísimos. Tenía algo en la espalda, como huesos salidos o protuberancias, y cuando sintió la luz, levantó la cabeza. No tenía cara, o por lo menos no como la de nosotros. No tenía ojos ni nariz visible, solo una boca grande, abierta, llena de dientes como de animal. Nos quedamos paralizados por un segundo. Luego, Joaquín gritó y lanzó una piedra, y la cosa se levantó de golpe. Era más alta de lo que parecía, y al dar un paso, se movía raro, como si tuviera las piernas chuecas o quebradas. Se arrastró hacia la reja y la saltó de un brinco, sin tocarla, como si flotara por un segundo. Canelo ladró una sola vez y luego se metió debajo del porche. Tyson se alejó corriendo hacia la parte trasera de la casa. La criatura corrió hacia el monte y desapareció entre los arbustos. Pero no lo escuchamos correr entre las ramas, como si sus pisadas no pesaran nada. Joaquín y yo nos quedamos un buen rato ahí parados, sin saber qué decirnos. Revisamos el gallinero y encontramos 3 gallinas muertas, una de ellas completamente destripada. El gallinero tenía la reja rota por un costado, como si algo la hubiese arrancado con fuerza. Esa noche no dormimos. Nos quedamos adentro con los perros, las lámparas y los machetes cerca. A la mañana siguiente, fuimos a ver si había huellas. Encontramos algunas marcas en el lodo, pero no parecían pies normales. Eran alargadas, con dedos muy separados, y una forma que no parecía humana ni de animal. Lo peor es que se dirigían al monte y luego volvían. No le contamos a nadie por un buen tiempo, solo lo hablábamos entre nosotros cada que lo recordábamos. Los dos coincidimos que no fue un animal y no fue una persona. Era algo más, algo que no debería estar aquí. Desde entonces, cada vez que Tyson ladra de noche, me despierto al instante, no con enojo, sino con miedo, porque sé que eso que vimos todavía está allá afuera, y alguna noche podría volver. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. Gracias por permitirme compartir este rato tan agradable a tu lado. Cuéntame, ¿qué tipo de historias te gustaría ver en un futuro? ¿Cuál ha sido tu experiencia más aterradora? Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir el video con tus amigos. Me ayudaría mucho. Activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Te espero abajo en los comentarios. Me despido, no sin antes agradecer todo su apoyo. Saludos macabros.